Bueno, buenos días. Bienvenidos al webinar del módulo 7 y 8 del marco de gestión de resultados y marco de gestión de desempeños. Hemos iniciado unos minutos antes. Espero que se encuentren muy bien, que la semana pasada hayan podido descansar. En este módulo, como dije anteriormente, vamos a hablar sobre el marco de gestión de resultados y el marco de gestión de desempeño. Y el webinar es organizado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el financiamiento del Fondo Verde para el Clima y el apoyo de la Fundación Futuro Latinoamericano, a través de la Alianza Clima y Desarrollo y la Cooperación Técnica Alemana. Esperamos que sea de mucha utilidad. En la siguiente placa les vamos a comentar que ya están familiarizados con la plataforma, pero lo más importante es que cierren distintas ventanas en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Recuerden que las preguntas las pueden hacer en la sección de preguntas y se contestarán al final. Cualquier necesidad de contactarse con el equipo lo pueden hacer a través del chat. Y tenemos en este momento unos sondeos para conocer el estado de conocimiento de ustedes o la experiencia en el tema que nos compete hoy. Así que les voy a comentar. La pregunta es si ha tenido que elaborar alguna teoría de cambio. Disculpen por el error tipográfico. Agradecemos que puedan votar en línea, así conocemos cuál es su experiencia previa en esta temática. Bueno, de los que han votado, no tienen experiencia en elaborar una teoría de cambio, no hay problema. Y luego la segunda pregunta es si conoce la metodología de marco lógico para proyectos de desarrollo. Solamente es para tener hacer un sondeo, como dice la palabra, del conocimiento de ustedes y cuál es el énfasis que Vladimir tiene que hacer en este tema. Así que no es una evaluación. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en la próxima placa, a ver, vamos a sacar el sondeo para poder continuar. Bueno, ya los conocemos al doctor Vladimir Valera, que es el responsable de la capacitación y es del programa de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Costa Rica, el CATIE. Y para recordarles rápidamente el objetivo de nuestro proceso de capacitación y la agenda previamente. La agenda de hoy es simple. Vladimir nos va a guiar por los módulos 7 y 8 sobre el marco de gestión de resultados y marco de gestión de desempeño. Y luego tendremos una sección de preguntas y respuestas de los antes que estaré facilitando. En la próxima pueden ver el objetivo del programa, que tiene que ver con fortalecer las capacidades para formular propuestas para acceder al Fondo Climático con el foco al Fondo Verde del Clima. Y ya estamos en el módulo 7 y 8, que por haber sido feriado la semana pasada en Ecuador, los hemos unido, donde vamos a hablar sobre el marco de gestión de resultados, la teoría de cambio, el marco lógico y marco de gestión de desempeños, los indicadores para medir resultados. Y a continuación le doy el espacio al doctor Vladimir Valera para que comience con el módulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Buenos días a todos. Realmente es un placer estar nuevamente con ustedes después de el descanso de la semana pasada, del feriado. Espero que
lo hayan disfrutado, lo hayan aprovechado, aunque yo sé que siempre estamos full ocupado de trabajo y otras cosas, pero bueno, siempre hay que tener un tiempo para el disfrute personal. Muy bien, como acaba de indicarnos María José, el día de hoy, el webinar, vamos a juntar los módulos 7 y 8 relacionados con el marco de gestión de resultados y el marco de gestión de desempeño. De hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de revisar la guía del módulo 8, se habrán dado cuenta que el marco de gestión de desempeño, que es específicamente el módulo 8, es una continuación del marco de gestión de resultados. Entonces, en este sentido, creo que más bien el haber juntado estos dos webinars queda como anillo al dedo porque son temas que están totalmente relacionados. Por eso es que también hoy no hemos tenido un comentarista, porque hemos decidido un poco darle mayor espacio a la parte teórica. Igualmente, al final de mi presentación, como dijo María José, vamos a tener las preguntas y que ustedes puedan hacer por el chat. Un detalle, si hay alguna persona que esté conectado con otro compañero, para efectos de la asistencia, ¿verdad? Acuérdense que es uno de los criterios para obtener el certificado del programa. Por favor, hacerlo o informarlo por el chat para nosotros tomarlos en cuenta. Entonces, bueno, vamos a iniciar ya la parte teórica, como dijo María José. Bueno, aquí el día de hoy lo que vamos a tratar, bueno, no solamente hoy, sino con estos dos módulos, es que ustedes, que son los participantes del programa de fortalecimiento de capacidades, puedan comprender la importancia del marco de gestión de resultados del GCF, que va a permitir evaluar la eficiencia y la eficacia de sus acciones, es decir, del fondo, así como para la propia evaluación individual de los proyectos o iniciativas que el Fondo Verde para el Clima financia. Fíjense, como todo fondo, en este caso multilateral, que tiene unos objetivos muy específicos, que es procurar brindar acceso a los países en desarrollo para cambios de paradigma en dos direcciones. Uno que tiene que ver con reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, objetivos de mitigación, o un cambio de paradigma hacia vías de desarrollo resilientes al clima. El fondo tiene que ser evaluado. Porque los países donantes o los países aportantes siempre van a pedir resultados y además es lógico medir o evaluar si realmente se están alcanzando los objetivos o no. Y esto tiene que ver tanto con los objetivos que tiene la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático como el Acuerdo de París. Entonces, el Fondo Verde para el Clima, desde que nació, en su documento rector, se exige que debe llevar o debe tener un sistema de monitoreo, un sistema de evaluación y el sistema que actualmente o el marco de gestión de resultados que actualmente tiene el GCF parte de las experiencias de otros enfoques o de otros fondos como el Fondo de Adaptación, incluso el GEF, que son experiencias previas que fueron tomadas en cuenta precisamente para elaborar el marco de gestión de resultados del GCF. Realmente el marco de gestión de resultados lo que nos va a permitir es evaluar un poco los resultados e impactos, como dije anteriormente, las inversiones del fondo, para que estos también sean monitoreados y evaluados de manera efectiva. Se busca además que este marco contenga con indicadores medibles, transparentes, efectivos y eficientes, es decir, lo que nosotros llamamos indicadores SMART, para apoyar las operaciones del fondo y para llevar a cabo una medición de diferentes niveles jerárquicos. Cuando hablo de diferentes niveles jerárquicos es porque la medición de los resultados se hace tanto a nivel de proyectos o de actividades que financia el GCF, porque no solamente son estas iniciativas de mitigación o adaptación, sino incluso también el financiamiento que da para fortalecimiento de los países, es decir, por ejemplo, Readiness,
pero también hay otros niveles a nivel del propio fondo de la Secretaría que debe reportar a las conferencias de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Lo que se trata es que este monitoreo sea efectivo en cuanto a los productos, resultados e impactos de las inversiones y portafolios del GCF y la efectividad organizativa y la eficiencia operativa del fondo. Cuando hablamos de esto, lo que estamos buscando es ver si primero se alcanzan los resultados y segundo, si se alcanza con el menor costo posible. También lo que buscamos es que los indicadores que se utilizan primero sean fácil de entender, muy claros, muy directos relacionados con los objetivos generales del fondo, que ya los mencioné hace un ratico, que sean transparentes, efectivos y eficientes. Pero muy especialmente que además de los objetivos principales, que bien sea objetivos de mitigación de gases de efecto invernadero o objetivos de adaptación, también se incluyan algunos elementos que están de manera subyacentes en las propuestas, que son los cobeneficios. Cobeneficios tanto económicos, sociales, ambientales, y acuérdense, muy importante, los aspectos de género que nosotros hemos tratado en módulos pasados. Entonces, esto es bien importante, es un reto de que la selección de los indicadores pues, puedan cumplir con cada uno de estos criterios. Muy bien, el marco de gestión de resultados se compone prácticamente de tres elementos principales. Hay otros subelementos, pero los más importantes son los modelos lógicos de mitigación y de adaptación que ha adoptado a través de la Junta Directiva del Fondo. En sus diferentes reuniones se ha adoptado como los modelos lógicos del GCF, tanto para mitigación y adaptación. Y estos modelos lógicos incluyen la aplicación, la utilización de la teoría de cambio, que voy a explicar en breve. También el segundo componente importante es el marco de evaluación del desempeño, que básicamente es el conjunto de indicadores que deben acompañar los modelos lógicos de mitigación y adaptación. Y finalmente, el marco de gestión de resultados se complementa con los diferentes reportes y evaluaciones que deben entregar las entidades acreditadas, como las autoridades nacionales designadas, como el propio GCF. El modelo lógico de mitigación y adaptación es lo que corresponde prácticamente al módulo 7, y el marco de evaluación de desempeño es lo que corresponde al módulo número 8 según nuestra planificación del programa. Muy bien, siempre es importante, ¿verdad? A mí me gusta hacer un pequeño recuento para que podamos darnos cuenta de que todos estos elementos no son aislados, que tienen una secuencia lógica. Todo esto es un proceso. El Fondo Verde para el Clima, sabemos que ahorita no es el único, pero es el más importante mecanismo financiero de la Convención y tiene una finalidad muy importante, ¿verdad? A su vez, el Fondo Verde del Clima ha establecido áreas estratégicas en las cuales todas sus acciones o fondos deben estar direccionados. Son 4 áreas estratégicas para lo que es reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, lo que llamamos mitigación, y también 4 áreas estratégicas para adaptación. Entonces, aquí empezamos a ver que cada una de las propuestas y las iniciativas que se generen deben dar respuestas a cada, bueno, no a cada, a por lo menos una de las áreas estratégicas que ha definido el Fondo Verde para el Clima. Pero adicionalmente a estas áreas estratégicas, hemos visto que el Fondo Verde para el Clima ha establecido criterios de inversión. Son 6 que vemos aquí en pantalla y que ya ustedes deben conocer. En este caso, también estos 6 criterios de inversión
deben estar en cada una de las propuestas, independientemente del área estratégica en el cual nosotros estemos trabajando. Para cada uno de estos criterios de inversión deben existir indicadores claros, medibles, eficientes, que puedan dar respuesta o podamos evaluar si realmente las iniciativas van a cumplir o no con los objetivos planteados. Entonces, esto nos lleva al desarrollo de la propuesta. Este gráfico que vemos aquí en pantalla lo mostré en el webinar anterior, que es un poco el proceso de formulación de un proyecto o de un programa, es decir, de alguna de las iniciativas que presentamos al Fondo Verde para el Clima. En primer lugar, los primeros 3 pasos que vemos, que impulsores del clima, peligros, amenazas e impactos a la exposición, la vulnerabilidad y riesgo, se refiere a todo lo que nosotros habíamos visto con respecto a la racionalidad climática, ¿verdad? Es tener esa base de información que sea robusta, que nos permita realmente poder establecer las relaciones causales entre la variabilidad climática y la generación de problemas, pero también que nos va a permitir justificar el establecimiento de las mejores opciones o medidas posibles para resolver esos problemas. Pero ya entrando en lo que es propiamente el desarrollo de las intervenciones o de las propuestas, hay diferentes pasos. Debemos comenzar con una identificación propia del problema, una transformación de los problemas en objetivos, la creación de la teoría de cambio, el desarrollo del marco lógico y el desarrollo de la nota conceptual. Fíjense acá en el paso 6, se habla creación de la teoría de cambio. Es la creación del diagrama de la teoría de cambio para diseñar una estrategia detallada para lograr los resultados esperados. Entonces aquí empezamos a ver que el GCF nos empieza a dar o exigir una serie de enfoques muy importantes para el cual nosotros tenemos que estar bien capacitados. Por eso una de las preguntas de sondeo de la mañana de hoy era sobre quiénes han tenido experiencia preparando teorías de cambio. Y eso es parte de lo que se explica en el módulo 7 y que voy a tratar de desarrollar en las próximas láminas. También, como vemos, está, bueno, el desarrollo del marco lógico, para el cual el GCF ha establecido unos modelos muy específicos que también nosotros debemos seguir, ¿verdad? Y bueno, y fíjense, los pasos 4 y 5, que es la identificación del problema, y el paso 6, el paso 5, que es la transformación de los problemas a los objetivos del proyecto, a pesar de que están separados del paso 6 de la creación de teoría de cambio y desarrollo de los marcos lógicos, esta es una desagregación, podemos decirlo así, de la metodología para crear una teoría de cambio y un marco lógico. Es decir, no son pasos distintos. La teoría de cambio y el marco lógico nos exige primero identificar problemas y luego esos problemas transformarlos en objetivos. Sin embargo, aquí, bueno, como secuencia lógica, a mí me parece que está muy bien que se separen. Pero lo importante es verlo como todo un proceso continuo y una lógica que nosotros no nos podemos saltar. Es decir, yo no puedo comenzar a definir objetivos de un proyecto, de un programa, si previamente yo no he identificado claramente cuáles son sus problemas y más importante de ello, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Entonces, comencemos. ¿Qué es la teoría de cambio? Bueno, esto es un enfoque, ¿verdad? Más que una metodología, podemos decir que es un enfoque desarrollado últimamente y sobre todo cuando se han empezado a establecer a nivel de diferentes fuentes de financiamiento, sean multilaterales, bilaterales, etcétera, la importancia de medir impactos. Y aquí quiero detallar algo. Cuando nosotros hablamos de impacto, tenemos que separarlo de un resultado. Un resultado es aquello que nosotros podemos obtener a corto o mediano plazo. Por ejemplo, actualmente un producto
es este programa de capacitación. Cuando dentro de 2 semanas estemos terminando, si Dios quiere, el programa, tendremos aproximadamente 50 personas capacitadas en financiamiento climático, especialmente en el Fondo Verde para el Clima, en cuanto a sus criterios y requisitos, ¿correcto? Ese es un resultado. El producto realmente es el programa de capacitación desarrollado con sus respectivas guías. El resultado es sencillamente las personas capacitadas, pero eso no es impacto. El impacto nosotros lo vamos a medir a mediano o largo plazo cuando las personas capacitadas puedan transferir este conocimiento a sus instituciones y se puedan desarrollar propuestas que sean exitosas. Y cuando hablo propuestas exitosas es que puedan haber sido presentadas y hayan sido aprobadas por el Fondo Verde para el Clima u otras fuentes de financiamiento y efectivamente se esté llevando a cabo. Ese es el impacto. Por lo tanto, el impacto de este programa no lo vamos a medir ahorita, lo vamos a medir a largo plazo. Entonces, básicamente una teoría de cambio, ¿verdad? Es un proceso que describe y que también nos va a ilustrar cómo y por qué se espera que ocurra un cambio deseado. El cambio deseado, en este ejemplo que le estoy dando, muy sencillo, es ver cómo Ecuador fortalece y es capaz de obtener mayor recursos del financiamiento internacional. O más específicamente tendría que estar direccionado a los cambios de paradigma que el Fondo Verde para el Clima nos señala. Entonces, una teoría de cambio es una hoja de ruta, ¿verdad? Que nos dice cómo vamos, cuáles son los resultados y cómo vamos a llegar, cuál es el proceso. Realmente no es, como les dije, es un proceso, es un enfoque. Y algo bien importante, que las teorías de cambio, los que hoy día nos están ayudando a construir los marcos lógicos. Es decir, no los sustituyen, sino que sencillamente lo están fortaleciendo. Y aquí lo que nos hace es una secuencia, lo vamos a ver ahorita, de actividades, intervenciones, incluyendo los insumos necesarios para poder alcanzar el impacto final. Entonces, la lógica de la teoría de cambio es bastante sencilla. Primero, nosotros debemos partir de unos insumos. Esos insumos pueden ser recursos humanos, ¿verdad? Capital humano que tenemos en cada uno de los países, en cada una de las instituciones, pero también pueden haber recursos materiales, recursos financieros, en fin, todos aquellos que sean necesarios, pero que también suficientes para desarrollar a cabo ciertas actividades. Estas actividades, si son suficientes, si son las adecuadas, las vamos a desarrollar y a partir de las actividades vamos a obtener una serie de productos. Esos productos deben ser de cierta calidad y en cantidad específica para precisamente conducirnos a un resultado. Entonces aquí vemos que si los productos son necesarios, suficientes y se producen en el tiempo, eso es bien importante, igual que las actividades y con la calidad necesaria, podríamos estar alcanzando los resultados. Y si alcanzamos todos los resultados posibles, es que finalmente nosotros podemos alcanzar un impacto a largo plazo. Fíjense, otra vez relacionada con el ejemplo de este programa de capacitación, pues aquí tenemos diferentes actividades. Primero hemos tenido los insumos ha sido el capital humano de todas las personas que estamos trabajando para brindarle esta capacitación, pero también están los recursos financieros que ha venido aportando el PNUD, manejando recursos del GCF, los recursos de FLA, CDKN, GIZ, y el conjunto de actividades. Este programa no comenzó en la semana 1 del primer módulo, sino comenzó un mes antes. Hemos ido desarrollando actividades, reuniones, etc. Esto nos ha permitido alcanzar varios productos, la plataforma del CATIE, la plataforma de webinar de CDKN, las guías, en fin, todas estas intervenciones son diferentes productos y al final, bueno, el resultado, como ya les dije, va a ser la cantidad de personas que nosotros entreguemos un certificado de capacitación. Todas estas actividades y el conocimiento que ustedes adquieran es lo que nos va a permitir a largo plazo obtener un impacto.
Fíjense, aquí, bueno, salió primero el círculo, ¿verdad? Pero yo lo que quiero detallar es que al final la teoría de cambio se ve como una cadena de resultados. En este caso es una expresión horizontal, ¿verdad? Donde partimos de insumos, actividades, productos o outputs, resultados o outcomes e impactos. Fíjense que aquí nosotros no estamos hablando todavía de indicadores, esa es una de las diferencias con el marco lógico. Aquí sencillamente estamos relatando cómo vamos a alcanzar los impactos partiendo de los insumos. Lo que yo marco aquí con el círculo es para decir que qué es lo que depende de nosotros. Los insumos, las actividades y los productos es algo del cual el promotor o el que desarrolla las actividades o los proyectos o las acciones tiene pleno control, ¿sí? El uso de los insumos, el desarrollo de las actividades y el logro de los productos es totalmente una responsabilidad del implementador de los proyectos o de las acciones. Sin embargo, ya los resultados y los impactos es una relación que no depende única y exclusivamente del promotor del proyecto o el que desarrolla el proyecto, sino también es una relación entre lo que nosotros llamamos la oferta y la demanda. Nosotros, por ejemplo, somos la oferta y ustedes son la demanda. El hecho de que a mediano y largo plazo Ecuador pueda fortalecer su capacidad para generar propuestas exitosas, no solamente va a depender de este programa de capacitación del cual se está haciendo todo ese esfuerzo, sino también va a depender de que ustedes hayan podido internalizar el conocimiento que aquí nosotros le estamos facilitando. Entonces ya es un tema que escapa de nuestro control, ¿sí? Y evidentemente los impactos de poder conocer otros factores que puedan estar afectando a largo plazo precisamente el logro de ese mayor financiamiento. Entonces, bueno, es una cadena de resultados porque cada uno de estos eslabones tiene su importancia y tiene su relatoría. Y por eso es que hablábamos que es un enfoque, porque nos va a ayudar concretamente a pensar qué requiero para yo alcanzar el impacto. Necesito, ¿verdad?, obtener unos insumos, desarrollar unas actividades, obtener productos que son resultados a corto plazo, también se ven así en alguna literatura, resultados a mediano plazo y los impactos finales. Aquí podemos ver un ejemplo de la propuesta 087 de fomento de la resiliencia de los medios de vida al cambio climático en las cuencas altas de las tierras altas de Guatemala. No voy a detallar realmente este marco lógico, sencillamente ha sido otra forma, ¿verdad? En vez de presentarlo de manera horizontal, la cadena de resultados, como lo vimos en la lámina pasada, también se puede presentar de manera vertical. Sin embargo, partiendo siempre de los insumos, siguiendo por las actividades, resultados o productos, en este caso, sería más que todo producto, los objetivos del proyecto, que son los resultados a mediano plazo, y el objetivo general o principal, que en este caso, como es una propuesta para el Fondo Verde del Clima, está directamente relacionado con los dos principales objetivos del GCF, que es el cambio de paradigma, bien sea hacia vías de desarrollo resilientes al clima o hacia mitigación de gases de efecto invernadero, es decir, todo lo que tiene que ver con reducción de gases o la mejora de los sumideros. Entonces, bueno, vemos, ¿verdad? En la base, los insumos relacionados, fíjense, a las diferentes actividades. A veces para alcanzar un resultado podemos tener, como en el caso 3, más de una actividad. Y bueno, lo importante es que todos ellos nos deben alcanzar hacia un impacto. Entonces, este esquema es lo que nosotros, por ejemplo, en la nota conceptual debemos presentar, el diagrama de la teoría de cambio. Repito, lo podemos presentar
como en la lámina anterior, de una manera horizontal, o también los podemos presentar de esta manera que es vertical, pero siempre es la misma lógica. Muy bien, como vimos, en el desarrollo de las propuestas, el siguiente paso es ir al marco lógico. Esto es un marco, esto es una herramienta que data ya de varios años, incluso se comenzó a utilizar a nivel internacional en la década de los 60 y es la principal herramienta utilizada hoy día para proyectos de desarrollo, sea cual sea su naturaleza. No necesariamente es para financiamiento climático. Todo proyecto de desarrollo generalmente utiliza el enfoque o la herramienta de marco lógico y también muy apoyado por la teoría de cambio. Muy bien, entonces es una herramienta, ¿verdad? Como decimos aquí, nos ayuda a identificar y diseñar el problema, nos permite definir qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a valorar, y aquí empieza a haber una diferencia con la teoría de cambio, porque la teoría de cambio no hablaba, como acabamos de ver, de ningún indicador, nada, sencillamente una relación de las acciones, los insumos, pero aquí sí, aquí tenemos que preguntarnos cómo vamos a ver, cómo vamos a valorar, cómo vamos a hacerle el seguimiento de las acciones. Entonces eso tiene que ver con la ejecución y la supervisión hasta la evaluación final, que pueden ser evaluaciones antes, es decir, antes de la implementación en sí de los proyectos, unas evaluaciones a medio término, cuando los proyectos ya se implementan, pero aún no han finiquitado, y evaluaciones finales. Y bueno, es importante que esto es una herramienta, ¿verdad? Más que una metodología, porque el marco lógico nosotros lo debemos tener en nuestro escritorio, en nuestras oficinas, cuando estamos desarrollando la propuesta, porque es lo que nos va a permitir nosotros comparar los resultados que estamos obteniendo contra la propuesta que fue desarrollada. Los pasos del marco lógico son 5, lo que vemos acá: el análisis de la participación, el análisis de los problemas, análisis de los objetivos, análisis de las alternativas y finalmente la matriz del marco lógico. Entonces, fíjense, los primeros 4 pasos del marco lógico se relacionan con los pasos 4, 5, el desarrollo de las intervenciones que había comentado hace un rato. Fíjense, el paso 4 habla de la identificación del problema y el análisis, y el paso 5, la transformación de los problemas al objetivo. Bueno, esto tiene que ver con los pasos 1, 2 y 3. Y luego, el análisis de la alternativa y la matriz del marco lógico está muy relacionado directamente con el paso número 7 de desarrollo del marco lógico desde la teoría del cambio. Entonces, bueno, el primer paso es el análisis de la participación. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que conocer cuáles son todos los actores que participan y tienen interés en una propuesta, comenzando desde la autoridad nacional designada de un país, la entidad acreditada que está desarrollando la propuesta, pero más allá de eso, cuáles son los actores locales, cuáles son los potenciales afectados o beneficiarios de alguna propuesta de una iniciativa. Tenemos que conocer también cuáles son las instituciones, cuál es el marco institucional relacionado con ese proyecto que puede afectarnos. Cada uno de estos actores nosotros tenemos que identificar cuáles son sus intereses. Pueden haber actores que estén a favor, pero también pueden haber actores que estén en contra. Por ejemplo, si estamos desarrollando una propuesta que tiene que ver con la construcción de una represa para generación hidroeléctrica, podemos tener comunidades que van a ser afectadas si se crea un embalse de agua. Eso pueden ser comunidades o actores que pueden estar en contra de una iniciativa, por más que los beneficios sociales sean mucho mayores. Entonces, es un pequeño ejemplo. Además, también tenemos que conocer, y sobre todo cumpliendo con la política de género del GCF,
conocer cuáles son las posturas de los grupos vulnerables, de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes, de ancianos, en fin, pueblos indígenas. Tenemos que conocer muy bien realmente cuáles son los actores y sobre todo conocer cuáles son sus posturas con respecto a la propuesta. Aquí es donde nosotros unimos esta parte a lo que vimos en el módulo número 6 sobre el tema de salvaguardas ambientales y sociales, que hablábamos, si recuerdan, sobre la participación, permitir la participación de los actores. El análisis de la participación además nos va a permitir ese panorama global de todas las personas, sus grupos e intereses, analiza las relaciones sociales, pero también las relaciones de poder, conflictos, alianzas, y bueno, muy importante es conocer las expectativas de las poblaciones que se pueden beneficiar. Una vez que nosotros tenemos este análisis de actores, intereses, conflictos de interés, es que nosotros podemos hablar de pasar al segundo paso, que es el árbol de problemas. Y aquí sí quiero acotar algo. Cuando nosotros hablamos de problemas y desde el punto de vista político, o sea, porque una propuesta de este tipo siempre está relacionado a un tema político, de políticas públicas, mejor dicho. Todo lo que nosotros hacemos en el marco de cambio climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, son políticas públicas, políticas globales, políticas nacionales, políticas regionales. Y los problemas nosotros tenemos que darle una cara humana. Definimos en políticas públicas que no hay un problema que no tenga una connotación al recurso humano, ¿verdad? A la población. Entonces, en este sentido, nosotros, el árbol del problema, a partir precisamente del paso anterior, que tenía que ver con el análisis de los actores, complementamos. En este caso, lo que vamos a hacer es identificar cuál es el problema central. Es una gran dificultad, por más que uno a veces tiene experiencia formulando proyectos, desarrollando marcos lógicos, siempre uno confunde muchas veces los problemas con sus causas o con sus efectos. El problema principal nosotros lo tenemos que centrar, es un problema público, pero evidentemente en lo que estamos tratando, un tema relacionado bien sea con con todos los impactos del cambio climático. Sus causas pueden ser efectos de generación de gases de efecto invernadero o pueden ser problemas de vulnerabilidad de las poblaciones. Eso son las causas del problema, pero que a su vez generan efectos. Entonces, el establecimiento de estas relaciones causales, ¿verdad?, entre sus raíces, o lo que son sus causas y sus efectos, es algo difícil, no imposible, es complicado, pero es aquí donde lo que discutimos hace algunas semanas sobre la racionalidad climática juega un rol fundamental para nosotros poder identificar ese problema, sus raíces o sus causas y sus consecuencias. Entonces, bueno, volviendo nuestra vez al esquema de paso del marco lógico, una vez que tengamos identificado estos problemas, debemos pasar al análisis de los objetivos. Realmente esta identificación de objetivos lo vamos a construir con base a los problemas que identificamos en el paso anterior. Los problemas que han sido descritos como situaciones negativas y que así son percibidos por los actores pasan ahora a ser definidos como estados alcanzados que se establece. Es decir, vamos a redactar ahora el problema en un sentido propositivo, ¿verdad? Básicamente, el análisis objetivo nos va a permitir describir la situación futura a la cual nosotros queremos realmente llegar, ¿no?, para resolver esos problemas. Otra vez acá, muy relacionados a los objetivos que tiene como tal el Fondo Verde para el Clima, incluso la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En este caso, lo que eran las causas
va a ser uno de los elementos más importantes porque lo vamos a cambiar las causas en los medios necesarios para poder obtener los resultados finales, ¿verdad? ¿Cuáles son los fines? Entonces, esto es bien importante porque aquí es donde en el marco lógico nosotros y con ayuda de la teoría de cambio, ¿verdad? Vamos a poder identificar cuáles son las actividades y cuáles van a ser los productos que necesitamos para alcanzar esos impactos. Entonces, fíjense que, como yo les dije hace un momento, el análisis de problema y el análisis de objetivos son también los pasos 4 y 5 antes de la creación de la teoría de cambio. Entonces, esto quiere decir, ¿verdad? Yo le estoy aquí describiendo lo que sería el desarrollo de un marco lógico, pero básicamente todo el desarrollo de una propuesta debe cumplir con los diferentes pasos del marco lógico como tal. Entonces, bueno, después nos queda, una vez que nosotros tenemos nuestro árbol de objetivos, nuestro análisis objetivo, que es lo que nosotros queremos alcanzar, se nos empiezan a dar ciertas interrogantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos tener diferentes opciones o alternativas para alcanzar un mismo objetivo. En este caso, el GCF es bien enfático en que nosotros debemos demostrar que las alternativas que nosotros decidimos o escojamos tienen que ser alternativas eficientes, es decir, que deben alcanzar el objetivo propuesto, pero también eficaces, es decir, en el menor costo posible y también, de ser posible, en el menor tiempo. Entonces, bueno, el marco lógico lo que establece es que debemos hacer, por ejemplo, utilizar métodos multicriterios cuando nosotros tenemos más de una alternativa para seleccionar la que sea más adecuada. También podemos utilizar el método Delphi, es decir, el uso de expertos en un área que nos pueden dar mayores luces sobre qué alternativa es preferible sobre otra, etc. Y ya con toda esta información es que nosotros podemos ir finalmente a la matriz de marco lógico, que sería también el paso 7 del desarrollo de las intervenciones, y es lo que aparece realmente tanto en el formato, bueno, principalmente en el formato de la propuesta completa para el GCF. Entonces, esta matriz de marco lógico es la que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Es una matriz de doble entrada donde en el eje vertical tenemos los diferentes componentes de insumos, actividades, productos, resultados, objetivos global, pero en el eje horizontal tenemos indicadores, fuentes de verificación, factores externos. Yo quiero que hagamos una comparación entre lo que es la teoría de cambio y el marco lógico. Como vemos, fíjense, esta matriz de marco lógico contiene cada uno de los elementos que habíamos hablado en la teoría de cambio, ¿sí? La diferencia es que la matriz de marco lógico contiene indicadores y sus fuentes de verificación, cosa que no estaban en la teoría de cambio, y además los factores externos. Entonces, esto es bien importante que vean las diferencias acá. Por eso es que decimos que una vez que tenemos la teoría de cambio, esta teoría nos ayuda a complementar el marco lógico. Entonces, bueno, un poco para tratar de entender cuáles son los componentes del marco lógico. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? La primera fila que tenemos habla sobre el objetivo global. Básicamente ese es el objetivo principal que estamos buscando alcanzar y que vamos a obtener, es decir, el impacto a largo plazo, y que siendo en el caso del GCF, debe estar relacionado con el cambio de paradigma, bien sea hacia trayectorias de desarrollo resilientes al clima o trayectorias de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
siempre ese debe ser el impacto global. Tenemos que redactarlo de tal manera que podamos ver la relación directa con los objetivos del GCF. En cuanto a los resultados aquí, o también en algunas matrices en marco lógico, nosotros podemos ver lo que son los objetivos específicos. Aquí es el propósito operativo de la iniciativa o del proyecto, y es, digamos, los resultados a mediano plazo, una vez que el proyecto concluye. Están los resultados propiamente, que son una consecuencia de las actividades. Y las actividades, ¿verdad? Bueno, estos resultados tienen que obtener, son parte de la generación de productos, como veíamos también en el marco, en la teoría de cambio. Las actividades son todas aquellas acciones que necesitamos realizar para transformar los insumos en un periodo de tiempo específico. Y aquí se deben incluir todas las actividades esenciales para producir los resultados esperados. Y vuelvo, y me disculpan que sea insistente, pero es una de las políticas más importantes del GCF, que tiene que ver con el enfoque de género, y también, si estamos trabajando en territorios indígenas, cumplir con la política de pueblos indígenas, así como el resto de las salvaguardas ambientales y sociales. Ahora, ¿qué es aquí lo importante, verdad? Que no veíamos, o que no es distinto de la teoría de cambio. Bueno, la parte de los indicadores. Realmente aquí los indicadores son elementos que nos van a permitir evaluar o contrastar los resultados que vayamos obteniendo en la implementación de las iniciativas con la formulación inicial. Es decir, es una comparación entre dos o más tipos de datos que van a servir para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Por eso es que aquí en el gráfico, en la matriz, tenemos, aparte del indicador, cuáles son esas fuentes de verificación. Entonces son distintos, pueden ser informes, pueden ser reportes, pueden ser mediciones realmente que nosotros hagamos con algunos equipos técnicos científicos que podamos implementar. Evidentemente todo esto va a depender del tipo de propuesta. Y fíjense que lo último que tenemos son los factores externos. ¿Qué son estos factores externos? Realmente son como condicionantes, son situaciones, acontecimientos o decisiones que son necesarios para el éxito del proyecto, pero que no están bajo el control de quien desarrolla o implementa un proyecto o una iniciativa, es decir, que escapan de su control total. Entonces, los proyectos tienen que estar preparados en conocer cuáles factores externos al programa pudiesen afectar el logro de alguno de los resultados o de los objetivos de la propuesta, ¿correcto? Y esto también permitirá tomar en consideración dentro de la propia propuesta algunas medidas de mitigación o de corrección. Y aquí sí quiero decir que cuando estoy hablando de mitigación no tiene que ver con la mitigación de gases de efecto invernadero. No, medidas de mitigación sobre los riesgos del proyecto. ¿Ok? Por ejemplo, una nueva ley que aparezca en el país, un cambio político, un desastre natural que no tenga que ver, por ejemplo, con el tema de cambio climático, como por ejemplo un terremoto, algo que pueda afectarnos que escapa de nuestro control. El GCF ha establecido, ¿verdad?, que esa matriz de marco lógico que vimos anteriormente debe tener elementos muy específicos. Entonces ha establecido dos modelos, un modelo lógico para mitigación y un modelo lógico para adaptación. Cada uno de estos modelos tiene a su vez sus propios objetivos, sus indicadores y sus diferentes niveles. Por ejemplo, en mitigación, el objetivo muy claro desde el principio es el cambio de paradigmas hacia trayectorias de desarrollo con bajas emisiones. El modelo lógico nos obliga o nos señala que debemos señalar cuáles van a ser los impactos de la mitigación a nivel del GCF. Esto quiere decir es
cómo nosotros indicamos que la propuesta que estamos presentando contribuye a ese objetivo general del GCF, no a otro. También tenemos que presentar cuáles son los resultados de mitigación ya a nivel del programa o del proyecto, específicamente qué vamos a obtener con ello. Y ya nos da algunos de los indicadores, ¿verdad? Indicadores básicos porque, repito, también recuérdense que están los 6 criterios de inversión del fondo de cada propuesta y para cada uno de ellos van a haber indicadores. Entonces, en el caso de mitigación, los indicadores son toneladas de CO2 equivalentes reducidas o evitadas, el costo por toneladas de CO2 equivalentes reducidas, eso tiene que ver con el criterio de eficacia, y el volumen de financiamiento apalancado que se haya logrado con el financiamiento del GCF. En el caso del marco lógico de adaptación, el objetivo es el cambio de paradigma hacia trayectorias de desarrollo resilientes al clima. También entonces tenemos que decir cuáles van a ser los impactos de la adaptación a nivel del fondo, los resultados a nivel del programa o proyecto, y los indicadores básicos serían el número de beneficiarios o de personas, tanto directos como indirectos, ¿verdad? Que vamos a tener, y la relación entre el número de beneficiarios con respecto a la población total, que puede ser la población a nivel nacional o la población a nivel local o regional, dependiendo de cómo sea la magnitud del proyecto. Entonces, esto es bien importante que sepa, en su guía metodológica número 7 está bien especificado cuáles son los elementos de los marcos lógicos de adaptación y mitigación del fondo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una propuesta. Nada más, esto es a nivel... saben que son muy extensas, son muchas láminas, muchas tablas, imposible colocarlo para acá, además que no tiene ningún sentido en esta presentación, pero nada más quise traerle una tabla de la presentación de una matriz de marco lógico a nivel de resultados del programa o del proyecto. Entonces, bueno, fíjense que tenemos el indicador, ¿verdad? Para las dos actividades o los dos resultados que aparecen allí. Pero fíjense que bien importante es que hay, además de la identificación del indicador, por ejemplo, el primero dice número de hogares vulnerables, comunidades, empresas y servicios del sector público que utilizan herramientas, instrumentos, estrategias, actividades para responder al cambio climático y la variabilidad. Entonces, en el lado derecho, donde está identificado, tenemos una línea base, que la línea base es 0 y se espera, ¿verdad?, que el resultado sea que en 3 años se alcancen 13.900 hogares y a largo plazo 30.000 hogares cuya vulnerabilidad ha sido reducida, ¿no? Y ha establecido en los modelos de Proensa, que es un poco el proyecto del cual les traje esta información. Entonces, fíjense acá que estamos viendo el indicador. Los indicadores no deben ser direccionales, es decir, nosotros no podemos colocar como un indicador aumento del número de hogares, no. Para eso nosotros colocamos la línea base y cuál es la meta. Si nosotros tuviésemos un objetivo de mitigación, el indicador no debe decir reducción de gases de efecto invernadero, no, sino toneladas de CO2 equivalentes evitadas. La línea base nos debe dar X cantidad y la meta debe ser una cantidad inferior a esa línea base, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos la relación entre el indicador y los datos de línea base y de meta que nos van a dar o vamos a interpretar la direccionalidad de cada uno de los indicadores. Y también, como ya les dije, los medios de verificación, dónde vamos a obtener esa información, dónde la vamos a ir consiguiendo para poder compararlo. Y finalmente, las suposiciones o los elementos que pueden externos que nos pueden afectar esos resultados. Muy bien. Entonces, fíjense,
llegamos al módulo 8, que es el marco de gestión de desempeño, ¿verdad? Y es que todo esto es un proceso que a nivel de las propuestas que presentemos al Fondo Verde para el Clima, no lo podemos ver de manera desagregada. Es un continuo. El marco de gestión de desempeño básicamente lo que incluye son todos los indicadores que nos van a permitir medir los resultados tanto del fondo como de cada una de las actividades que financia, tanto en adaptación y mitigación, pero también las iniciativas como por ejemplo fortalecimiento o los recursos de rehenes para las autoridades nacionales designadas, incluso también para todo este fortalecimiento de la racionalidad climática que hemos conversado en módulos anteriores. Este marco de gestión de desempeño nos va a incluir estos indicadores de medición que fíjense que ya están incluso algunos mencionados en los marcos lógicos que acabamos de ver en las láminas anteriores. Y bueno, que para cada área de resultado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las 8 áreas prioritarias que tiene el GCF? Los programas tienen que monitorear su impacto contra algunos de los indicadores. Algo que debo decirles desde ya es que el Fondo Verde para el Clima está en continua evolución, en continua evaluación, y estos indicadores que el fondo ha establecido para el marco de gestión de desempeño de las acciones pueden ir variando, pueden ir cambiando, e incluso dependiendo, ¿verdad?, de cada uno de las propuestas o las iniciativas, el Fondo Verde le ha señalado a las entidades acreditadas, que son las responsables, evidentemente, de formular las propuestas, que puedan incluso desarrollar nuevos indicadores. Los indicadores que ha establecido el Fondo Verde para el Clima, hay algunos como por ejemplo los que acabamos de ver, los indicadores estos básicos de mitigación y adaptación, esos los tenemos que presentar sí porque sí. Pero también hay otros indicadores que se tienen que evaluar caso por caso, es decir, proyecto por proyecto. Algo también bien importante es que, bueno, dependiendo del caso, cada entidad acreditada puede presentar los indicadores que crea convenientes. Bueno, entonces fíjense, con respecto a los objetivos indicadores básicos del GCF, ya les acabo de decir, pero es importante siempre tenerlos muy en cuenta. El objetivo de mitigación es el cambio de paradigmas a vía de desarrollo sostenibles con bajas emisiones de gas de efecto invernadero. Y su indicador principal son las toneladas esperadas de dióxido de carbono equivalente reducidas o evitadas. Mientras que el objetivo de adaptación, que es ese cambio de paradigma hacia vías de desarrollo resilientes al clima, el indicador principal es el número total esperado de beneficiarios directos e indirectos del proyecto o del programa en relación con la población total, y también, fíjense acá, para cumplir con las exigencias de la política de género que estén desglosados por género. Estos indicadores del fondo tienen muchos objetivos. Uno es guiar a todas las partes interesadas, llámense autoridades nacionales designadas, al propio Fondo Verde para el Clima, a los países partes, etcétera, a desarrollar propuestas de proyectos, programas para que puedan describir con mayor claridad cómo se espera que los proyectos, la iniciativa cumplan con los criterios de inversión. También apoyar en la descripción de medidas en que una propuesta de financiamiento cumpla con los criterios de inversión del fondo y no esté desligada precisamente de su enfoque. Tratar de proporcionar más consistencia y transparencia en los documentos o las propuestas de financiamiento. Esto quiere decir que todas las propuestas pueden ser evaluadas de una manera estándar u uniforme. Esa es una de las ventajas. Y bueno, siempre tratando de brindar o buscar la mayor calidad posible del financiamiento. Bueno, ya casi finalizando el webinar de hoy, es importante decir que el marco de gestión de desempeño también conlleva a lo que es el monitoreo y la evaluación.
Ya esto lo habíamos visto en algo, lo habíamos tocado cuando hablábamos el tema de las salvaguardas ambientales y sociales, pero aquí debemos destacarlo porque, bueno, el monitoreo se va a dar en con diferentes criterios y a diferentes niveles. En cuanto a los criterios, el monitoreo de cada una de las actividades del fondo se va a ver a nivel de impactos, ¿verdad? Es decir, si las actividades logran realmente contribuir con los objetivos del fondo, esos dos que acabo de mencionar en la lámina anterior, pero también por su efectividad. Es decir, si realmente esas medidas que nosotros hemos identificado, además de alcanzar los objetivos, se están logrando en poco tiempo y al menor costo posible. Hay principios, ¿verdad? El monitoreo debe ser independiente e imparcial. En algunos casos, como vamos a ver en una siguiente lámina, hay evaluaciones que deben hacer las entidades acreditadas, por ejemplo, a medio término del proyecto y a final de término. Entonces, muchas veces se busca algún actor independiente, alguna empresa, alguna consultora que pueda hacer esas evaluaciones de manera independiente y con total imparcialidad, que sean transparentes, es decir, que no se oculte absolutamente nada, aun cuando de repente los indicadores nos pueden estar dando resultados no tan deseados. Pero eso es muy importante porque nos puede dar lecciones aprendidas donde se incluya la participación de los actores, y por eso que a veces el monitoreo y la evaluación, sobre todo las iniciativas, debe desarrollarse a nivel de campo, pero preferiblemente con la participación de los propios beneficiarios. Respeto a creencias, costumbres y culturas de los beneficiarios. Esto estamos hablando no de manera exclusiva, pero sí principalmente de los pueblos indígenas, y evidentemente que nos conduzca a una credibilidad de los resultados. ¿Qué tipo de evaluaciones tenemos? Y de reporte, bueno, vamos a tener evaluaciones y reportes a nivel de las entidades acreditadas, ¿verdad? Cuando hablamos de estas evaluaciones, básicamente me estoy refiriendo a cómo los proyectos se desarrollan con respecto a los resultados que esperamos, es decir, a lo que nosotros escribimos en nuestras propuestas, ¿no? Y es aquí donde, bueno, por lo menos deberían existir dos tipos de evaluaciones, una evaluación a mitad de periodo y otra evaluación al final. Y era como les decía, estas evaluaciones deberían ser imparciales, generalmente buscar un actor externo que no tenga que ver o no haya participado en el desarrollo de la propuesta para que pueda tener una visión o un comportamiento totalmente imparcial y ajeno a los actores que intervienen en la propuesta. Y también están a nivel de las entidades acreditadas reportes. Estos reportes, ¿verdad? Que son reportes anuales que cada una de las entidades acreditadas deben brindar al Fondo Verde para el Clima, a su secretaría, que son reportes anuales de desempeño. Ya se refiere en cuanto a reportes financieros que tienen que ver en qué cantidad de dinero se obtuvo del fondo durante el año, qué cantidad de recursos han sido apalancados, es decir, el cofinanciamiento, reportes en narrativa de los resultados, cumplimiento de salvaguardas, el monitoreo de la participación y, bueno, reportes que tienen que ver de género. Realmente no es que va a haber un reporte específico de género, sino que, por ejemplo, en el reporte de narrativa o en el cumplimiento de la salvaguarda, el enfoque de género debe estar ahí incluido. Pero también a nivel de la Secretaría del Fondo Verde para el Clima, también hay unas evaluaciones y algunos reportes. Las evaluaciones es para evaluar la efectividad del fondo a largo plazo y si se está realmente a nivel global cumpliendo con los cambios de paradigma. Entonces, esas son evaluaciones que se van a hacer a nivel de país, es decir, una evaluación con respecto a los impactos
que se hayan podido alcanzar en cada uno de los países donde el fondo haya podido financiar algún tipo de propuesta o iniciativa, pero también cómo han sido los resultados a nivel de las 8 áreas de inversión prioritarias del GCF. Y bueno, a nivel propio del Fondo Verde para el Clima, es decir, es ese aprendizaje y es parte de los informes que se evalúan en cada una de las reuniones de la Junta Directiva, que va a permitir ir teniendo aprendizaje y con base a ello definir nuevas políticas o nuevas marcos de acción. Pero también hay un reporte, varios reportes a nivel del fondo como tal, que son los presentados y los que uno puede ver fácilmente de manera gráfica, es decir, como dashboard en la página del fondo, que tiene que ver con el reporte anual con los proyectos de financiamiento, el reporte de desempeño del portafolio, ¿no? Entonces, es aquí traje una de las diferentes ventanas que tiene la página del GCF con respecto a sus resultados, ¿no? Entonces, la cantidad de proyectos, la cantidad total de toneladas anticipadas de CO2 equivalentes que han sido, que se van a evitar, el número de personas beneficiarias, en fin, cuál es la cantidad de proyectos por región, cuáles son los mecanismos financieros más utilizados, cómo es la relación entre el sector público y el sector privado en cuanto a las propuestas que han sido presentadas y financiadas, en fin, es parte de los reportes. Entonces, bueno, ya con esto concluyo mi intervención del día de hoy y sé que es muy condensada, pero para eso ustedes tienen las guías del módulo 7 y del módulo 8. Entonces, bueno, muchas gracias y damos paso a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Vladimir, por guiarnos por este tema que puede ser un poco complicado de entender completamente, pero luego cuando uno lo va, lo va poniendo en práctica se hace más fácil. Entonces tenemos preguntas aquí de Janet Mora. Ella pregunta al principio si los factores externos son consideraciones como si fueran riesgos, si son los riesgos ajenos. Principalmente esa es la pregunta, está medio confusa acá, pero si la querés aclarar, Janet. Si los factores externos son considerados riesgos ajenos. Sí, fíjense, factor externo, como su nombre lo indica, son aquellos elementos que están fuera del control de los que desarrollan o llevan a cabo algún proyecto, alguna iniciativa, ¿correcto? Por decir algo, nosotros acá, en este programa, nosotros estamos en total control de, por ejemplo, habilitar la plataforma, ¿verdad? La plataforma de webinar o la plataforma del CATIE. Tenemos total control de desarrollar las guías, de mandarles los correos. Ahora, el que los participantes puedan estar el día de hoy en este webinar, ya eso escapa de nuestro control, porque hay muchos factores, ¿verdad? Hay factores como, por ejemplo, obligaciones laborales, reuniones, etcétera, que impiden, aun cuando la persona no esté, tenga planificada la actividad en su agenda, pues tenga que salir, ¿no? Para cumplir esta cosa. Entonces, eso es un factor externo. Y son riesgos, ¿verdad? Porque puede ser que incluso no alcancemos los resultados esperados. O sea, si todo el mundo tuviese que salir hoy para atender otras obligaciones laborales o incluso personales, alguna enfermedad, qué sé yo, pues hay un riesgo porque no se cumpliría con el objetivo. Entonces, sí, son elementos de riesgo y como yo les decía hace un rato, esto es bien importante identificarlos porque en algunos casos incluso nos puede llevar a definir dentro de una propuesta alguna otra medida para tratar de reducir o de mitigar ese riesgo.
que repito, no es mitigar gases, ¿no? Sino, o los efectos de cambio climático, sino mitigar ese factor externo que estamos hablando. Bueno, a la luz de lo que estás contando, Joanita pregunta si necesariamente debe existir un análisis de alternativa. Sí, repito, a veces cuando uno empieza a desarrollar una propuesta, muchas veces uno está casado con una idea. Tenemos que hacerlo así, ¿verdad? Uno cree que es la mejor opción. Sin embargo, si ustedes se recuerdan, cuando vimos el módulo 5, si no estoy equivocado, sobre racionalidad climática, donde hablábamos que el Fondo Verde para el Clima está exigiendo a las entidades acreditadas que presenten una justificación mucho más robusta. Esto también está relacionado con el análisis de alternativas. Es decir, nosotros debemos decir por qué el llevar a cabo, por ejemplo, no sé, implementar un sistema de cosecha de agua o un sistema de riego en una zona árida sería la mejor opción para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático de una comunidad, ¿correcto? Porque, bueno, de repente pudiese existir otras opciones, aparte de cosecha de agua. Incluso en modelos de cosecha de agua pueden haber muchos. En sistemas de riego también pueden haber muchos tipos. Entonces, sí se requiere un análisis de alternativa que nos permita a nosotros estar totalmente conscientes y claros de que la alternativa que estamos proponiendo es la mejor opción para el Fondo Verde del Clima. También muy bien, gracias. También acá Janet hace otra pregunta al respecto de la reducción de vulnerabilidad o el incremento de la resiliencia, si existen medios de verificación diferentes al número de beneficiarios. A ver, sí, fíjense, eso que yo mencioné acá son los indicadores básicos que tenemos que decir, ¿cierto? Pero luego, no los coloqué en la presentación del día de hoy, pero están muy claros en el guía del módulo 8. Hay otra serie de indicadores a nivel de impactos, a nivel de resultados, a nivel de actividades en los marcos lógicos, en este caso de adaptación, que debemos ver. Eso tiene que ver no solamente con el número de beneficiarios, sino también tiene que ver el fortalecimiento de marcos legales, el fortalecimiento institucional, entre otros. Entonces, no son los únicos. Estos del número de beneficiarios son básicos. De hecho, si ustedes recuerdan en el formato de la nota conceptual, en la hoja resumen aparece, si ustedes están haciendo una propuesta de adaptación, tienen que indicar el número de beneficiarios. Ese es obligatorio. Pero aparte de eso, hay otros que ustedes pueden consultar en la guía. Y además, también ustedes pudiesen proponer algunos otros indicadores que para el caso específico de la propuesta que estén desarrollando, están mucho más adecuados. Bueno, muchas gracias. Se entrecorta, no sé si soy yo, mi conexión. A la luz de esto también Diego Guzmán está dando un comentario que existen muchos indicadores de capacidad adaptativa. Para Ecuador pueden revisar un estudio que hizo JICA, hizo un listado de indicadores de adaptación de cambio climático. Sería bueno, Diego, si pudieras compartir el documento con el grupo por correo electrónico, nosotros lo podemos distribuir o decirnos cuál es la referencia para poder conseguirlo. ¿Sí? Diego también tiene esta otra pregunta, que si los modelos de gestión o gobernanza innovadores pueden ser considerados dentro de la teoría de cambio como un impacto, quizás, no sé, no claras como qué, pero si pueden ser considerados en la teoría de cambio. Sí, claro. A veces se ha dado casos que para poder alcanzar un resultado, ¿verdad? Un impacto a largo plazo,
hay que cambiar la gobernanza, ¿verdad? Hay que, por ejemplo, facilitar los esquemas interinstitucionales de toma de decisiones, hay que mejorar incluso el marco legal para permitir ciertos procesos que sean mucho más eficientes, mucho más rápidos, entre otros. No serían a nivel de impacto. Eso sería, el cambio de gobernanza sería un resultado, por lo menos a medio plazo. Acuérdense que el impacto siempre tiene que estar relacionado con los cambios de paradigma. ¿Ok? Entonces, la adecuación de los modelos de gobernanza, bien sea a nivel nacional, a nivel local o regional, puede ser un resultado esperado de una iniciativa. Pero sí, es totalmente lógico pensar en ello. Muy bien, gracias. Pablo pregunta si, qué pasa si los resultados o impactos esperados en la propuesta no se cumplen en el mediano o largo plazo. Pues muy interesante realmente esa pregunta, ¿verdad? Hoy día los proyectos, si recordamos, hay 111 proyectos que han sido aprobados por la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima. No todos de ellos se están implementando, apenas están implementándose como una cuarta parte, un poco más, un tercio de los proyectos, porque el proceso no termina, no se llega a implementar inmediatamente cuando la Junta lo aprueba, sino que después hay una serie de pasos legales y administrativos. Y bueno, no podemos decir, ¿verdad?, cuál es el resultado ahorita realmente, si los proyectos que se están ejecutando están en sintonía con lo que se planteó o no. Eso lo vamos a ver dentro de unos cuantos años. El tema es que, bueno, ya si no se logra cumplir, tiene varios efectos. Uno, es que las entidades acreditadas, acuérdense que su acreditación precisamente también va a depender de los resultados que presenten de cada una de las iniciativas. Entonces ahí hay un posible riesgo de que la renovación de la acreditación a una entidad acreditada no se dé, pues porque sencillamente ha demostrado que no han logrado cumplir con los resultados esperados, ¿verdad? O se le condicione e incluso pudiese también que antes de los 5 años que dure la acreditación se le pueda quitar la misma. Eso por un lado. También hay una probabilidad sí, hay una posibilidad que nuevas propuestas o iniciativas que presente un país por su autoridad nacional designada sean evaluadas con un criterio, digamos, mucho más crítico, dado precisamente ese resultado que hayan podido tener alguna propuesta anterior. Sin embargo, repito, hasta este momento no hay todavía un resultado como tal de la evaluación de un proyecto que haya finiquitado, que haya finalizado y podamos decir que no cumplió con las expectativas. Siempre, por eso es que nosotros debemos establecer metas muy claras, metas muy precisas para evitar ese tipo de problemas al final. Muchas gracias. Johanita pregunta si el Fondo Verde del Clima cuenta con alguna herramienta oficial que permita realizar las mediciones de CO2 equivalentes. Escuché entrecortado. Joanita pregunta que si hay alguna metodología para determinar las toneladas de CO2 equivalente evitado. Para realizar una herramienta oficial, lo voy a escribir en el chat por las dudas, si hay alguna herramienta oficial que permita realizar las mediciones de CO2 equivalente. Sí, acuérdense que siempre todo está basado en la metodología que han establecido el IPCC.
Hay el seguimiento de la metodología para cada una de las diferentes áreas, que son varias, hay metodologías, ¿no? Y herramientas utilizadas para ello. Muchas gracias. María José pregunta, en el modelo lógico de mitigación, por ejemplo, los resultados de mitigación serían los resultados de mediano plazo. Los impactos de mitigación serían los objetivos de largo plazo. ¿Cómo interpretamos entonces el objetivo de mitigación? Perdón, me perdí un poquito con la pregunta. Lo voy a escribir, a ver, te lo voy a escribir en el chat. Okay. ¿Sí? Sí, pregunta si los resultados de mitigación son los resultados de mediano plazo, los impactos de mitigación serían los objetivos de largo plazo. ¿Cómo se interpretarían entonces el objetivo de mitigación general? Ok, estoy leyendo. Ok, fíjense. Tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos dos niveles de resultados. Los impactos son más para el cumplimiento de los objetivos del GCF a largo plazo, que es poder evaluar si realmente, en el caso de mitigación, que es lo que están preguntando, si realmente las personas beneficiarias logran aumentar su resiliencia o disminuir su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Incluso por eso es que se pregunta, ¿verdad? En uno de los indicadores es ese cociente entre población beneficiada entre la población total. Porque eso le daría al Fondo Verde para el Clima una idea de que realmente el impacto de su financiamiento está alcanzando un porcentaje alto de la población total. Entonces, esos son objetivos a largo plazo, objetivos que no se van a poder medir inmediatamente apenas culmine el proyecto o la iniciativa que se esté desarrollando. En cuanto a los resultados, si son lo que nosotros podemos obtener inmediatamente cuando termina la propuesta o incluso cada actividad. Como yo les decía, en el ejemplo que he tratado de llevar el día de hoy, de este programa, el resultado sería la cantidad de personas capacitadas en financiamiento climático con un foco principal hacia el Fondo Verde para el Clima. Ese es un resultado, pero eso a mí no me garantiza que realmente Ecuador a largo plazo pueda obtener un mayor financiamiento del Fondo Verde para el Clima o de otras fuentes de financiamiento climático posible. Porque ello va a depender, bueno, que precisamente las personas capacitadas puedan llevar este conocimiento a sus instituciones y participar en propuestas de financiamiento. Entonces, es lo mismo en el caso de los objetivos que tenemos de mitigación. Fíjense que decía muy claramente es cambio de paradigma hacia vías de desarrollo resilientes al clima. Medido a través de sus indicadores que son población beneficiada y el cociente de la población beneficiada entre la población total. Bueno, muchísimas gracias. Aquí Henry tiene una pregunta. Si un consorcio o mancomunidad presenta un proyecto y este es aprobado para ser financiero por el Fondo Verde, y durante el proceso de implementación y ejecución se desintegra por diversos factores políticos, técnicos, entre otros, ¿existe alguna multa o llamado de atención sobre lo que pasa? ¿Se puede volver a presentar o ya es una limitante si no se pudieron cumplir con los objetivos? Ok, bueno, muy buena esta pregunta. También va a estar muy relacionado con el siguiente tema que vamos a ver en el programa, que son los aspectos económico-financieros. A ver, acuérdense que
las propuestas no las presenta ante el Fondo Verde para el Clima esa mancomunidad que se está mencionando, ¿verdad? La presenta una entidad acreditada ante el fondo. Entonces, eso en primer lugar. Entonces, la entidad acreditada se supone que tiene una robustez, que tiene experiencia, que tiene una estructura lo suficientemente sólida que va a perdurar en el tiempo, mucho más allá de la implementación de cualquier iniciativa. Entonces, siempre la responsabilidad va a recaer en la entidad acreditada y evidentemente también en la autoridad nacional designada de cada país. Eso en primer lugar. Ahora, ¿qué pasa? Las autoridades, las entidades acreditadas no necesariamente tienen que también funcionar como entidades ejecutoras. Entonces, es allí donde esa mancomunidad de municipios o ese consorcio de empresas, si se trata de una iniciativa privada, qué sé yo, es donde juega un rol particular. ¿Qué ocurre? Eso siempre es un riesgo, el que alguno de los actores se salga, se desintegre, desaparezca. Entonces, en la formulación de la propuesta, ¿verdad? Deben existir medidas para mitigar ese riesgo. Además, el Fondo Verde para el Clima va a exigir que se den el debido proceso una vez que una propuesta ha sido aprobada por la Junta Directiva. ¿Qué significa el debido proceso? En que si una propuesta indica que se va a llevar a cabo con algún consorcio de empresas o con alguna mancomunidad de municipios, ¿verdad? Deben presentarse las cartas y los documentos de compromiso de cada uno de estos actores. Para que el fondo pueda estar totalmente claro de que hay una alta probabilidad o certeza de que todo va a funcionar muy bien. Aún así, repito, eso puede pasar, pueden estar las cartas, pueden estar las condiciones, pero es importante que durante la formulación de la propuesta seamos lo más cautos posible a la hora de definir con quiénes vamos a trabajar, cuáles son las entidades ejecutoras. Y de pasar algo, la entidad acreditada debería aplicar su plan de mitigación de riesgo para poder evitar o para poder subsanar ese problema que acaban de mencionar. Muchas gracias. Acá Diego quiere hacer un comentario, ¿sí? Para confirmar si realmente se redujo GEI o se aumentó capacidad adaptativa para la adaptación, están los MRV que el país desarrolla, tanto para la adaptación y la mitigación. Por eso es clave la métrica, es decir, la información climática que tenga, o sea, la racionalidad climática. MRV es monitoreo, reporte y verificación. Correcto. Más que todo creo que es una aclaración, que es una pregunta. Bueno, no hay más preguntas. No sé si quieres, Vladimir, te dejamos este espacio para algún comentario específico sobre las propuestas, concept notes. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas, por su interés en el tema. Repito, bueno, pueden ahondar en las explicaciones, en las guías de los módulos 7 y 8. Quiero aprovechar también este espacio final que me está dando María José, un poco para dar algunas indicaciones de lo que es la culminación prácticamente del programa. El día de hoy deben estar recibiendo, para los equipos que presentaron el segundo avance, deben estar recibiendo las observaciones. También ya debe haberse hecho visible las indicaciones para ya la entrega final. La entrega final de la propuesta está planificada para, si no me equivoco, para el martes 28 de agosto. Es importante, ¿verdad?, que esta fecha la tomen muy en cuenta
porque esa sería la última semana de desarrollo de nuestro programa de fortalecimiento de capacidades. Entonces, a diferencia de estas otras actividades en las cuales yo he permitido que puedan recibir, puedan mandar a destiempo sus avances, para esta última realmente no sería posible porque yo requiero cerrar o requerimos todo el equipo que trabaja acá, cerrar con el programa de fortalecimiento de capacidades, y parte del cierre es poder evaluar sus propuestas. Acuérdense que las propuestas solamente están siendo evaluadas si se presentan, o sea, en cuanto a nota, si se presentan o no la presentan, más allá de las observaciones que se tengan, porque esto es nada más un proceso, un ejercicio, un proceso de aprendizaje. Entonces, recuerden esto, esa fecha del martes 28 de agosto como fecha final para el último avance o la propuesta definitiva. Esta semana no tenemos foro, tampoco vamos a tener la próxima semana, porque hemos decidido también que el tiempo de los foros ustedes los dediquen precisamente para trabajar en la propuesta, ¿no? Entonces, hemos tratado de balancear las cargas de trabajo, hemos tratado de que no sea un mayor trabajo, y por eso hemos definido eliminar los foros de esta semana y de la semana que viene. Entonces, bueno, nada más tenemos para el siguiente módulo 8, el examen de evaluación de conocimientos, que va a estar disponible hasta el próximo lunes, y bueno, evidentemente su participación. Entonces, bueno, esto era nada más lo que yo les quería indicar. Y bueno, nada más agradecerle otra vez su participación el día de hoy y las preguntas que me han podido realizar en la mañana. Pues muchas gracias y bueno, feliz día para todos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar.